Uno de los hechos más destacados de nuestro tiempo es el avance creciente, arrollador de la tecnología, y al mismo tiempo ese avance se manifiesta en las distintas actividades del ser humano, produciendo mejoras, transformaciones, nuevas posibilidades que tiene el hombre de resolver sus problemas y sus asuntos cotidianos. Notamos, por ejemplo, a esta tecnología como presencia en el campo de la biología, de la medicina, de la electrónica, de la plástica, el mundo estrictamente de las comunicaciones, en particular lo que se llama el mundo digital. Es decir, está presente en todos los aspectos de la vida humana, por supuesto también en los aspectos económicos, políticos, porque crea nuevas instrumentaciones para resolver problemas y facilitar tareas. Más allá de las distorsiones que se dan en un uso excesivo y a veces no adecuado de la tecnología, tenemos que reconocer que en el balance final es positivo este desarrollo tecnológico, beneficia al hombre, a pesar de los riesgos y los excesos que pueda haber en su utilización. No está ahí quizás el problema central del ser humano, sino que más bien el conflicto, la situación realmente caótica y peligrosa se da en la convivencia de los seres humanos, lo que se podría llamar en el mundo de las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. Y lo podemos notar prácticamente a escala mundial. Nos encontramos con que hay conflictos políticos, económicos, sociales, crecimiento de los abusos, las injusticias, exclusiones, guerras localizadas en distintos sectores y un creciente hecho preocupante, tal es el predominio de la mentira y la deshonestidad en las relaciones de las personas. Muchas veces acusamos que esto se da solamente en el campo de la política, pero si nosotros analizamos, no hay sector de la vida humana que no esté inficionado y transfusionado con estas verdaderas plagas que son la falta de apego a la verdad y la falta de apego a la rectitud en los comportamientos. Como consecuencia, el balance es que aumenta la inseguridad, aumenta la violencia, aumenta la imposibilidad de la convivencia tanto familiar como social, y esto trae como consecuencia una creciente inseguridad en el vivir y una falta de paz mental, de paz psicológica, que se puede observar en este miedo, pánico que ha crecido en las sociedades contemporáneas. A pesar de los controles, a pesar de todas las precauciones que el hombre toma, notamos que la inseguridad y el miedo siguen creciendo. Es decir, avance de la tecnología, de las ciencias, de la lógica, del conocimiento, por un lado, y decrecimiento en el comportamiento de las personas. Es, como se ha dicho muchas veces, como si el hombre se hubiera devaluado a sí mismo, hubiera decrecido en humanidad, ha crecido en celebración, en el manejo de los medios externos, pero ha decrecido en el autocontrol, el dominio y la perfección de su propia humanidad. Es decir, nos encontramos con una situación bastante preocupante. Cuenta con muchos medios, pero quien los va a usar está en un estado de desequilibrio, en un estado de descontrol y en un estado de pérdida de virtudes y de cualidades que hacen al hombre verdaderamente humano. Lo podemos resumir esto diciendo la moral, entendida como la forma correcta del comportamiento humano, al menos lo que siempre se ha sostenido, entendida también como la práctica de valores y de virtudes fundamentales,
ha ido desapareciendo. Alguien dijo muy bien, como si se hubiera ido al bosque la moral y hubiera entrado la barbarie a las ciudades. Y esto ha traído, entonces, todo lo que trae la pérdida de la armonía en sí mismo y la armonía con los demás. El hombre ha descendido a la barbarie y en algunos casos al salvajismo. ¿Por qué? Porque no hay verdadera humanidad si no hay moralidad. El hombre sin moralidad es una caricatura de sí mismo. No puede ser auténticamente humano si no desarrolla cualidades que lo hagan humano. Por lo tanto, ahí está la raíz prácticamente de todos los problemas de la vida humana, tanto individual como social. Se podría resumir diciendo así, como ha sido sostenido por grandes sabios y maestros de la humanidad. Cuando el hombre abandona la práctica de la moralidad, crece la confusión, crece el caos, crece la injusticia, crece la violencia. Sin el salvavidas de la moralidad, el hombre se hunde en el mar del desorden, la confusión y la barbarie. Es verdad que para que una sociedad funcione más o menos armoniosamente, se requiere de un proyecto político, económico, cultural, educativo, que conduzca al bien general, sostenido, afianzado en la práctica del derecho y, por supuesto, en la buena conducta de las personas. Pero no alcanza con todo ese andamiaje que se requiere de un sistema social y político que haga y produzca el ordenamiento. Porque si los hombres no están dispuestos a cumplir con leyes, normas, programas y reglamentos, fácilmente todo se hunde. Y es como poner agua en un vaso agujereado. Vamos al desorden debajo. Por eso se ha dicho, pueden haber constituciones perfectas, programaciones, modelos económicos más idóneos, tanto políticos también, pero la base de todo es qué van a hacer los hombres con todos esos medios. ¿Están dispuestos a cumplirlos? ¿Están dispuestos a vivirlos? ¿O van a encontrar artificios y astucias para violarlos? Si es así, tendremos entonces un decorado extraordinario, pero sin base ni fundamento. ¿Por qué? Porque la moralidad es el fundamento de la sociedad. Y si un árbol está enfermo en la raíz, va a dar malos frutos. Y si un edificio no tiene un cimiento sólido, se va a caer. De la misma manera, una sociedad, si quiere arreglar el decorado, pero no arregla la base, se va a hundir. Por eso que hay que centrarse en la moralidad esencialmente. Y podemos entonces llegar a decir esto. La moralidad confiere honor, confiere prestigio, confiere bienestar, confiere prosperidad y confiere humanidad a una sociedad. Por eso es tan importante, es como el pan y el agua. El hombre no puede prescindir de la moralidad y curiosamente hace todo lo posible para prescindir de ella. Cree que con programas, con tácticas, con estrategias puede resolver los asuntos. No. Si el hombre no mejora su conducta, todas esas estrategias y programas los va a poner al servicio de su egoísmo y al servicio del egoísmo del grupo al que sirve o al grupo al cual pertenece. Lo vemos a diario. Entonces, evidentemente hay que ir más abajo. Y eso significa una educación moral del ser humano. Hoy, por ejemplo, vemos que en muchos países, a pesar de las dificultades que tienen, ha avanzado la educación, si entendemos por educación e información. Hay universidades, hay colegios, hay mucha gente que recibe este título de distintas profesiones en las que está dispuesto a estar y trabajar. Pero el subdesarrollo moral, social y espiritual, eso sí que es alarmante. Entonces, es muy necesario tener en cuenta que hay que educar al hombre moral y socialmente, que esto es imprescindible.
En condición natural el hombre no está terminado. Es como si le faltaran partes a cultivar y a desarrollar. Y queda entonces fluctuando entre lo animal y lo humano, que es la gran tragedia del hombre. Ni es totalmente humano ni es totalmente animal. Y entonces esa mezcla hace que todo lo que el hombre haga, incluso lo mejor, lo bien intencionado, se le mezcle también el egoísmo, la voluntad de poder, la búsqueda del propio provecho, que arruina las mejores causas, los mejores proyectos y las mejores iniciativas. Entonces es necesario volver a la idea de que educar al hombre no es aumentarle la información, sino desarrollarle un buen carácter, la buena conducta, los buenos hábitos y todas las cualidades que siempre han sido valiosas a lo largo del tiempo, como por ejemplo el apego a la verdad, la honestidad en el comportamiento, el autocontrol respecto a sus instintos e impulsos, su capacidad social, su conciencia social, su responsabilidad hacia los otros y un sentido solidario, fervorosamente solidario de la vida. Si esas cualidades básicas faltan, no hay solución política ni económica que pueda resolver los problemas de fondo. Por un tiempo va a armar, por un tiempo va a dar resultados, pero pasado un determinado lapsus de circunstancias que se viven, finalmente vamos a volver otra vez al desorden y la violencia. Por eso, lo primero que hay que aclarar es que si nosotros tomamos como centro de atención la educación moral de las personas, tenemos que tener en claro esto. La información y el conocimiento son importantes y deben estar presentes en todo sistema educativo. El desarrollo de habilidades y destrezas es importante y tiene que estar presente también en el sistema educativo. Pero por sobre la información y sobre las habilidades y técnicas y destrezas está la formación moral, que significa el desarrollo de buen carácter, que en el fondo es la práctica de los valores. No solamente saberlos, conocerlos, que es el primer paso. Encarnarlos, vivirlos, divulgarlos y propagarlos. Esta es la raíz básica del mejoramiento de una sociedad. Entonces sí, vamos a tener más estabilidad dentro de lo conflictivo que son las relaciones humanas y mejoría en la conducta de las personas. Se dice a veces que las mayores riquezas y tesoros de un país son sus tierras fértiles, su tecnología, sus universidades, su capacidad de producción, sus minerales, sus reservas petrolíferas. Todo eso es verdad, pero la mayor riqueza de un país es el buen comportamiento de sus hombres y mujeres, porque ese comportamiento va a hacer que todos esos medios instrumentales y naturales sean puestos al servicio del bien de todos. Entonces, la mayor riqueza de un país es la práctica de los valores. Un país es rico cuando la gente es rica en valores, porque de esa riqueza se van a derivar todas las demás en sentido equitativo. Hay sociedades contemporáneas que desarrollan la riqueza a grados extraordinarios, pero la desarrollan para un determinado sector. Nos escandalizamos, nos horrorizamos de cómo se está concentrando la riqueza hoy día. Ya nadie discute que la desigualdad se ha transformado en un hecho y que muy pocas personas tienen en sus manos un enorme potencial de riqueza, en cambio la mayoría en estado de pobreza y en algunos casos de miseria. Esto explica por qué hay que ir rápidamente, no solamente a buscar soluciones políticas que son necesarias, soluciones económicas que son necesarias, a buscar la solución de abajo para sostener el andamiaje y el edificio social, es decir, la formación moral y social de las personas, o sea, el desarrollo del buen carácter. Y todo empieza por cada persona. Por eso se dice que la transformación de la persona es la transformación de la sociedad, el mejoramiento del individuo es el mejoramiento del todo, del conjunto social. Y solamente es posible cuando el hombre se cultiva a sí mismo. Cultivarse a sí mismo es desarrollarse, es perfeccionarse, es adquirir cultura de sí mismo. A veces utilizamos la palabra cultura para referirnos al mundo exterior, la cultura de los medios, que algunos llaman civilización, pero está después la cultura entendida como cultivo de sí mismo, y una persona no es culta si no desarrolla cualidades intelectuales, morales, afectivas y voluntarias. Ahí realmente está cultivado.
la formación de la persona como un todo íntegro. ¿Cómo se logra esto? Esto se aprende en la casa desde ya. Padre y madre hacen su tarea, pero también el educador sistemático de las universidades, de las escuelas, pero también el educador sistemático de los medios de comunicación o la persona que propaga una enseñanza o transmite un mensaje de vida. Todos ellos son educadores. Ahora, si no ponen en primer lugar la propia conducta, que es ejemplar por sí misma, más la enseñanza verbal, esa enseñanza queda puramente teórica y se la lleva el viento y el paso del tiempo. Tiene que ser real cuando se vive como tal. Esta educación básica es la que nos importa preservar. Esta es la que garantizó la sólida certidumbre en la que han vivido a veces culturas tradicionales que con todos sus errores presentaban una estabilidad en la vida y en la convivencia. Alguien dijo muy bien, la formación del buen carácter no solamente garantiza la belleza y la armonía de la persona consigo mismo, sino la armonía en la convivencia, tanto familiar como social o colectiva nacional, digamos. A lo largo del tiempo, grandes sabios han ido transmitiendo estos valores. Es admirable y llamativo cuando uno estudia el pasado de las grandes culturas, ver que prácticamente siempre se ha dicho que hay 5 o 6 valores básicos y aunque por ahí se los cambia de nombre, se los jerarquiza distinto, básicamente son los mismos, que son los que garantizan a un verdadero ser humano. Pero todos los maestros que han aconsejado esto también han dicho lo siguiente, que esos valores tienen que ser practicados, tienen que ser vividos, no solamente conocidos por la inteligencia, y de esa manera van a tener efecto y poder sobre los demás. Por eso se dice que toda persona que practica valores a su manera es un líder, un buen líder, porque guía a los demás con su ejemplo, aunque los demás por ahí ni siquiera lo tengan en cuenta. Su comportamiento está de alguna forma sirviendo de modelo para otros y está teniendo su influencia social. Entre todos esos valores que se aconsejan, nosotros no vamos a poder nombrar todos con detalle, sería muy larga la conversación, pero vamos a nombrar algunos en especial. Por ejemplo, valores que producen la amplitud mental. Primer paso. Si una linterna no alumbra bien, por más que tenga buenas pilas, si le falla el foco, no sirve como linterna. Si el hombre no desarrolla, primero que todo, una inteligencia comprensiva de lo que hay que hacer, tener una visión amplia de las cosas, se va a guiar como una persona que ve con un solo ojo o está ciega. Por lo tanto, la amplitud mental es el primer paso. Y la amplitud mental consiste en ir informándose de la vida humana. Escuchar, ver, leer, atender por televisión, estar siempre atento a todo lo que se dice respecto al comportamiento del hombre, cómo mejorarlo, y tratar de hacerlo en la propia vida. Se dice que la técnica para esto sería escuchar, ver, seleccionar de lo que escucho y veo aquello que me persuade, asimilarlo, practicarlo, vivirlo y manifestarlo de alguna manera. En mi palabra, en mis actos, en mi trabajo, en mi convivencia o en relación con las demás personas que me rodean. Si no hago esta tarea de amplitud mental, se corren riesgos de estrechez mental. La estrechez mental siempre lleva al sectarismo al fanatismo a la violencia y a la intolerancia. No puedo formarme como persona que es capaz de respetar a los otros y entender sus puntos de vista, aunque sean contrarios a uno, si no desarrollo amplitud mental. Y para eso tengo que ampliar mi visión de la vida humana. ¿Qué creencias existen? ¿Cuáles son las formas en que el hombre ha entendido la vida a lo largo del tiempo? Superar la estrechez mental es muy importante. El segundo paso es saber procesar toda esa información. Y hoy hay abundancia de información. Saber procesarla. ¿Qué quiere decir? Discernir, seleccionar, elegir. Elegir significa saber optar. Y optar significa saber pensar. Por eso se dice es tan importante que la persona, frente a todo lo que recibe, debería preguntarse qué es lo bueno de todo eso, qué es lo malo,
escuchar lo que dicen, pensarlo por sí mismo, reflexionar con la propia conciencia y elegir lo que me parece realmente correcto y estar atento para corregirme, porque puede ser que me equivoque, pero es muy importante el discernimiento. Si no, vivo a tontas y a locas, vivo con precipitación, vivo con arrebato, vivo bajo falta de control, y lo estamos viendo a diario. Se vive sin autocontrol. Por eso no solamente falta control en el dominio del cuerpo y de lo que uno ingiere, come, bebe, etc., sino que falta control en todo. Se vive en el desorden y es necesario volver a ese orden. Y para tener ese orden hay que discernir primero. Tener principios claros de conducta, ponerse valores claros de conducta y practicarlos, porque como tenemos inconstancia en nuestro ánimo, vamos y venimos de aquí para allá, nuestra vida siempre fluctúa. No me falta la buena intención, me falta la permanencia, me falta la paciencia, me falta la perseverancia. Y eso solamente se logra con la práctica, de ponerme principios y perseverar en ellos, aún en la oscilación, aún en la contradicción, volver otra vez al camino. Eso forma una conducta. Es el paso del discernimiento aplicado a la vida. Si no me quedo con el discernimiento y faltan las aplicaciones, me quedo en el piso de arriba, no bajo al piso de abajo. Es muy importante entonces establecerse principios de conducta, porque nuestros estados de ánimo cambian de momento a momento. Y para que haya un carácter y un buen carácter se requiere cierta estabilidad, y no la puede haber si no hay constancia y perseverancia en mi modo de conducirme. Y eso es un esfuerzo voluntario, además de intelectual y afectivo, porque me da esa continuidad posible. Este es un paso muy importante. La práctica constante de aquello que yo creo como bueno, verdadero y bello en mi vida me va a llevar, si lo consigo hacer, a una mayor unidad entre lo que pienso, siento y quiero. Es decir, le voy a dar más coherencia a mi vida. Aún en las dificultades, en las desarmonías, voy a ir caminando en una forma más estable. Y para que eso sea posible, tengo que tener mucho cuidado, y es la práctica de toda la vida, de ir juntando lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Que haya la mayor coherencia en esos tres pasos. Si pienso lo bueno y digo lo bueno, tengo que hacer lo bueno. Y hay que cuidar mucho de eso. Y estar permanentemente ajustando. Por eso se dice que el hombre que se controla a sí mismo y se educa es aquel que se cuida, se vigila y se atiende a sí, porque ante el menor descuido, los impulsos, las pasiones, los malos hábitos que uno adquirió, las influencias de las circunstancias inmediatamente lo desvían del camino adecuado. Es importante entonces que se trate de ir por el camino de la mayor coherencia posible. Esa coherencia, que se tiene que manifestar cada vez mejor en todos los planos de nuestra vida, y que es el gran problema de nuestro tiempo. Es el gran problema de nuestro tiempo. Se predica una cosa, se dice otra, se hace una tercera, y ya lo tomamos como un hábito común. No solamente estamos rodeados por una circunstancia cultural y comunicativa donde predomina la mentira, que ya nos confunde bastante, sino que nosotros también hacemos de la mentira un hábito cotidiano. Y no nos parece mal. Es más, ni siquiera lo planteamos. Y eso nos hace completamente incoherentes y nos quita autoridad moral e intelectual frente a los demás. Por supuesto, y estamos siempre quejándonos de que todo el mundo está diciendo una cosa y haciendo otra. Muy importante la coherencia entonces como primer paso para ganarse un legítimo prestigio como persona confiable. Cuidar mucho también el modo en el que yo expreso mi manera de vivir, en lo que yo opino sobre los asuntos cotidianos. Ahí entraría todo el manejo de lo que se llamaría el uso de la palabra. Uno ve por televisión, escucha por radio, en el lenguaje cotidiano, cómo utilizamos palabras a veces falsas, pero a veces también hirientes, malintencionadas, burlonas, agresivas, que por supuesto originan violencia tarde o temprano. El maltrato en la palabra trae el maltrato en la acción tarde o temprano, y es un gran problema porque buenas causas y buenas intenciones se frustran porque no las sé expresar
ni vivir adecuadamente. Por eso es que cuidar mucho la palabra, que no solamente tiene que esforzarse por ser sincera, veraz hasta donde puedo, sino que además debe ser dicha en un tono que no es provocativo, ni jactancioso, ni malicioso. Por lo tanto, las palabras debieran ser moderadas, suaves, respetuosas, amables, de acuerdo al contexto dulces, para que yo vaya haciendo entender a los demás o comunicando de una manera que no provoca la reacción ni el enojo, sino la simpatía y las ganas de compartir y el deseo de devolver. Así empieza a funcionar mejor la convivencia de las personas. Es decir, que el uso de la palabra en forma suave, moderada, respetuosa, veraz, es el primer paso de lo que podríamos llamar el respeto a las personas. Si las personas no se respetan entre sí, va a haber violencia, va a haber enojo, va a haber frustración. Y el respeto básicamente es la consideración del otro como persona, que no es un medio, no es una cosa para que yo manipule, tome, humille, someta, pero es también la conciencia de mi propia dignidad, que tengo un deber como ser humano, no puedo vivir por debajo de mi condición humana. Y vivir de acuerdo a la condición humana es vivir a nivel de la racionalidad, la conciencia moral y la sensibilidad superior. Obedecer, no a los impulsos y deseos así como vienen en malona dentro mío, sino esforzarme por obedecer la conciencia moral. Aunque yo sienta los impulsos, debiera preguntarme si esos impulsos son correctos o incorrectos, luchar con ellos y fortalecer aquello que me parece bueno, escuchar a mi conciencia. Si escucho a mi conciencia, a pesar de mis contradicciones y mis idas y venidas, mi vida va a ir siendo cada vez más adecuada. Es decir, el primer respeto que tengo que tener es por mí mismo. Respetarse a sí mismo es esforzarse. No quiere decir que uno lo logre totalmente. Es esforzarse por respetar lo que uno ha dicho, lo que uno ha pensado. Es tener señorío hasta donde uno puede sobre sus impulsos, sus pasiones, sus hábitos y sus deseos. Tarea de toda la vida. Tarea que uno debiera aprender de mamá y papá en la casa, tarea que uno debiera aprender en la escuela con sus maestros, tarea que debiera continuarse y perfeccionarse en los estudios universitarios. No olvidar nunca que tengo que educarme primero en el respeto a mí mismo. De ese respeto se deriva el segundo, que es el respeto a los demás. El hombre, decían los sabios antiguos, es sagrado para el hombre. Por lo tanto, las relaciones entre los seres humanos deben tratar de ser no entre lobos o hienas que se destruyen a sí mismas, o entre ellas, sino entre personas que apuntan hasta donde pueden y hasta donde las circunstancias lo permitan a sentirse semejantes, sentirse prójimos, sentirse potenciales amigos. Y eso significa ser respetuoso, ser generoso y ser compasivo. Cualidades que humanizan al hombre. Otra virtud importante, la actitud ante la vida. Una actitud benevolente, una actitud cordial, una actitud que se esfuerza por empatizar y por simpatizar con el prójimo. Siempre ha sorprendido a los seres humanos cómo en la convivencia se mezclan siempre el egoísmo, que es el primer motor de nuestra vida, desgraciadamente siempre está en primer lugar, o casi siempre, la crueldad, a veces, ese gusto por la perversión que el hombre tiene y que tiene que esforzarse por controlarse, y ese misterioso fenómeno, como decía un filósofo alguna vez, ese sentimiento, esa comprensión profunda que tenemos a veces del dolor del otro como si fuera propio, de la vida del otro como si yo la alcanzara a advertir y percibir en mí, en lo que tiene de sufriente o en lo que tiene de gozosa. Esa capacidad que tiene el ser humano de simpatizar, que algunos autores y algunos sabios han llamado compasión, sentir con el otro, es la raíz de lo más bello que el ser humano tiene, porque esa cualidad que tiene distintos grados en las distintas personas, a veces es mínima, a veces máxima, a veces medio, se puede desarrollar y potenciar en el hombre, porque es una esfera de nuestro ser. Y así como sentimos
la búsqueda del propio provecho, el dominio del otro, que por ahí está en nuestra condición, también sentimos simpatía y empatía que hay que cultivar. Y ahí está otra vez el esfuerzo de disponerse a tomar una actitud de delicadeza y de respeto, que se sintetiza en esta frase, y tomarla como principio de vida: no dañar, no lastimar, no herir, y ayudar siempre que uno pueda. Y la podemos entonces condensar en la frase: ayuda siempre, no dañes nunca. Vector ideal para la buena conducta de las personas. Raíz de ese sentimiento y de esa actitud que a veces con lenguaje popular llamamos bondad. Una persona buena es la que no me daña, no me lastima, no me usa, no me explota. Y que hasta donde puede, si puede, está dispuesto a ayudar, a promover, a cuidar, en los grados que pueda. Pero esa actitud, que es la raíz de la sociabilidad del hombre, porque el egoísmo me aísla, o en todo caso me hace buscar al otro para sacarle provecho. En cambio esto no, me acerco al otro por simpatía, por humanidad y con gusto de ayudarle, que sería la compasión, raíz de la vida social. Y ahí justamente vino una gran discusión a lo largo del tiempo si el hombre es o no social por naturaleza. Y lo vemos que es social. Siempre vive en grupos, en tribus, en sociedades, en países. Evidentemente el hombre busca al otro. Es más, cuando la vida nos somete a una soledad involuntaria, nos hace sufrir mucho, nos duele mucho, porque queremos compartir de alguna manera con personas. Hay como una necesidad, una ansia de compañía, como dijo alguna vez algún autor. El hombre es social en esa raíz. Le gusta estar con otros, simpatiza con determinadas personas. Es cierto que esa cualidad simpática la puede ampliar mucho, pero está como tendencia natural. Pero también está como tendencia natural, y ahí está nuestro drama, la búsqueda del propio provecho, la voluntad de dominio, la codicia ilimitada, hasta ahí nomás, también mezclada. Por eso hay que trabajar, potenciar ese valor, ponerlo como principio, pensarlo y practicarlo, para ir debilitando lo negativo del egoísmo, la codicia y la violencia que también están en nosotros. Esa tarea es la gran tarea de la formación personal. Esa es la verdadera educación moral. Yo la puedo estimular de afuera, pero la tiene que realizar cada uno adentro, porque no alcanza con el estímulo. El estímulo me puede entusiasmar, me puede excitar, me puede estimular, me puede hacer sentir que yo también tengo ese sentimiento, pero después lo tengo que practicar y lo tengo que desarrollar ampliamente. De lo contrario, va a quedar aplastado por esta maraña, esta selva, que es el egoísmo en el comportamiento de nuestra vida cotidiana. Así que somos sociales, pero somos imperfectamente sociales. Y podemos y debemos, con esfuerzo, con disciplina y con conocimiento, ser mejores socialmente, perfeccionarnos en lo social. Es un don natural, pero a pulir, como todas las cualidades del ser humano. Si yo las dejo en estado natural, silvestre, como dijo alguien, terminan por malograrse y son incompletas. Ahí es tarea de la cultura, de la educación y de la enseñanza. Fortalecer esa cualidad y entonces pasar en la vida social de la idea de que cada uno ha de buscar su propio provecho, situación en la que estamos hoy. Se le ha dado rienda suelta al egoísmo y esto ha traído terribles consecuencias. No solamente lo vemos en la concentración de la riqueza, lo vemos en el desprecio racial, en la segregación, en la discriminación por color de piel, por situación social, ese desprecio al otro que ha hecho que la parte peor del ser humano no solamente se manifieste, encuentre justificativos. Hay sistemas políticos y económicos que justifican el egoísmo como valor. Y eso es terrible, porque está trayendo los frutos de este país, de nuestro país y del mundo en general. No, a eso hay que ponerle lo contrario. Hay que ponerle la sociabilidad entendida como, primero, como respeto, base de la convivencia, reconocer al otro en su dignidad y no aprovecharlo ni usarlo como cosa. Segundo, hasta donde puedo, crear un sentimiento de amistad social o de simpatía social,
para que sea posible la fraternidad y la solidaridad. Más allá todavía, la generosidad, que es una cualidad muy exquisita que los seres humanos tienen, cuando yo ayudo al otro más allá de la necesidad y más allá de cualquier exigencia. Es como un agregado que el hombre hace. Por eso en todas las culturas y en todos los pueblos siempre se ha considerado a la generosidad como un supremo valor del ser humano. Es eso lo que tenemos que tender a desarrollar. Ir avanzando de a poquito del egoísmo a la sociabilidad, del yo al nosotros, ir creando ese sentimiento social de cooperación, de fraternidad, de ayuda mutua. Nunca se ha insistido o nunca se insistió en teoría tanto sobre esos temas como hoy, precisamente porque hacen falta. Allí estaría la gran tarea a realizar en nuestro tiempo. Darle al hombre este principio de fecundar en él una capacidad mayor de sociabilidad. El hombre tiene esa capacidad, pero si no se esfuerza, si no la valora socialmente, se decae. Sobre eso podemos estimular a la gente a un estilo de vida pleno que consiste en vivir utilizando todo lo que uno tiene, talentos, medios, riquezas, conocimiento, lo que tenga hasta donde tenga, no solamente para el bien de sí mismo, para el bien de la familia, sino para el bien de la sociedad. Como un gesto, como un estilo de vivir. Como dijo alguien, andar por la vida haciendo verdad, haciendo rectitud, haciendo paz, haciendo no violencia, contribuyendo a que la gente esté más contenta, más segura, estando contento uno, creando el estímulo y el entusiasmo de vivir. Entre todas las actividades del hombre, ninguna es más grande o ninguna más estimulante para nosotros que sentir que somos capaces de vivir en la lógica del don, de la generosidad, y no en la lógica del egoísmo, del provecho. Esa no hace falta enseñarla, la tenemos a flor de piel y la estamos padeciendo a diario. Lo que necesitamos educar es en la lógica del don, de la generosidad. Las grandes religiones llaman amor inegoísta esto, desinterés en el servicio, otros llaman compasión, otros llaman bondad, otros llaman caridad, otros llaman benevolencia. Usemos el nombre que nos guste, pero démosle lugar a esto. Por lo tanto, se necesita de todos para que esto sea posible. De padre y madre. La madre educando la sensibilidad y enseñando los primeros buenos hábitos, el padre marcando la ley y la rectitud, cooperando ambos para ir formando y estructurando el buen carácter del chico, carácter íntegro. Y los padres teniendo en conciencia esto, que es difícil hoy, pero que hay que lograrlo. No sentirse felices si el hijo tiene éxitos mundanos, que está muy bien que los tenga, buenas notas, buen deportista, exitoso en el trabajo, mucho dinero, bien, si se lo ganó legítimamente bien, pero tener la vieja alegría, la antigua alegría que tenían nuestros padres, que la persona ante todo sea una persona de buen carácter, de buena conducta, un buen vecino, un buen ciudadano, una buena persona, que le provocaba a la familia la alegría de tener un miembro así en el clan familiar. Por lo tanto, padres y madres en su tarea, educadores en su tarea, y considerar que una nación, para disminuir, como dijo alguna vez un estudioso, sus cárceles, para disminuir la violencia implícita y el desprecio y la lucha y las divisiones entre los hombres, tiene que invertir la dirección, estableciendo valores que hagan que el egoísmo se supere con la generosidad, la mentira se supere con el amor a la verdad, el odio se supere con la comprensión, la brutalidad se supere con la no violencia, el desprecio con el aprecio, la actitud rapaz con la actitud generosa. Entonces tendríamos un camino de educación en valores que es tan importante para un individuo y para una nación. Sobre eso tenemos que trabajar. Padres queridos, madres queridas, educadores queridos, dirigentes sociales y políticos de un país, tener en cuenta que lo primero que hay que instaurar en un país es el desarrollo moral, social y espiritual de las personas.